Bienvenidos a esta primera feria. Bienvenidos a esta primera feria virtual de autores. Cuéntame un libro se honra en colaborar con Escritores Sin Fronteras, un viaje en prosa, una plataforma cultural y literaria dedicada a impulsar la escritura y el pensamiento creativo sin límites geográficos, lingüísticos ni generacionales. Escritores Sin Fronteras nace con la misión de promover el talento literario, generar espacios de encuentro, formación y proyección para autoras y autores de distintas latitudes, y fortalecer la cultura escrita como una herramienta de transformación social. Asimismo, este festival no sería posible sin el apoyo y la colaboración de nuestros aliados literarios, a quienes agradecemos profundamente su presencia y acompañamiento en esta primera edición. Feria Internacional de la Lectura de Misantla, Filemi, ahora Canadá, noches de lectura del canal de Pepe Cantellano, Letras y otros vicios del autor Ricardo Rodríguez Navarrete. Gracias por sumarse a este encuentro, por creer en la palabra, en la comunidad y en la literatura como un espacio de encuentro sin fronteras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida de la primera Feria Virtual de Autores, obviamente, donde estamos colaborando en conjunto, Cuéntame un libro, de Letras y otros vicios, la Feria Internacional de la Lectura de Misantla y ahora Canadá, y donde vamos a conocer a diferentes autores muy interesantes que estoy seguro les va a agradar escuchar durante la plática que tendremos. El autor Fernando Castillo, de quien les voy a hablar un poquito. Él fue nacido en la hermosa Barahona, en República Dominicana. Es un hombre que ha sabido navegar entre dos mundos, el de la investigación de alto riesgo y el de la sensibilidad literaria. Tiene un diplomado en criminalística. Fernando se ha dedicado gran parte de su vida a descifrar riesgos en los escenarios más complejos del Caribe. Sin embargo, tras años de observar la realidad desde la lupa del detective, decidió retirarse para observarla desde la pluma del escritor. Y hoy nos va a hablar de su vida, pero también nos va a presentar su libro Odisea en el Mar Caribe, una obra que no solo narra la crudeza de la inmigración, sino que explora la capacidad humana de soñar, amar y redimirse en medio de las tempestades. Fernando, le damos la más cordial bienvenida. Es un placer que estés aquí con nosotros en esta primera Feria Virtual de Autores. Bienvenido, Fernando. El gusto es mío estar aquí. Gracias por invitarme a este espacio. Estoy disponible para iniciar este gran encuentro. No, hombre, para nosotros es un gran placer que nos acompañes. Y Fernando, yo quisiera preguntarte primero, a ver, dejas República Dominicana a los 45 años para establecerte en Miami. Eso es un cambio de vida radical. Yo quisiera preguntarte cómo ha influido la distancia y la nostalgia de vivir en Miami en su forma de escribir sobre el Caribe, ¿sí? Si escribes para recuperar el país que dejaste o para entender el que te encontraste. Bueno, como parte de la legión de migrantes o inmigrantes que ha dejado sus países, especialmente de Latinoamérica, esos son temas que calan profundamente en el ser humano, porque cuando uno tiene que alejarse de su patria, vivir su cultura, todo lo que en sí identifica a uno, es un poco difícil. Influyó de manera enorme porque al yo ser dominicano, yo podía ver mis hermanos cómo arriesgan su vida cruzando el canal de la Mona, buscando mejor vida en pequeñas embarcaciones para llegar hasta Puerto Rico y poder introducirse a los Estados Unidos por esa puerta del Caribe. Entonces eso sí influyó bastante. Ya yo estando fuera del país, obviamente yo no había llegado a través de esa vía, entré legalmente a Estados Unidos, pero caló fuertemente después que estaba aquí. Ya uno está aquí, después que uno está aquí, aún llegando con los medios legales, se complica un poco, como te dije anteriormente, porque uno extraña su cultura, su vida,
su comida, los amigos, eh, todas las cosas con las que uno convivía diariamente, todo se trastorna al tú llegar a, a los Estados Unidos. Entonces influye sobremanera eh, para uno poder, ya adentrado en lo que es la literatura, uno poder plasmar todas esas vivencias y toda, podríamos decir, toda esa nostalgia Claro. que uno lleva dentro, poder plasmarla en las letras. ¿Y qué tan difícil ha sido para ti, Fernando, este cambio, el vivir ahora? ¿Has regresado a tu país? Bueno, fíjate, yo cuando llegué acá, como prioridad entendía que no podía estar eh, viajando mucho para mi país para poder Claro. establecerme, porque los primeros años, no importa lo que tú fuiste en tu país, como tú mencionaste anteriormente, yo era investigador, llevaba una vida estable ya, pero por ciertas circunstancias Ujú. personales ya obviamente me tuve que repatriar para Estados Unidos o asilarme aquí. Y entonces eh, es un poco complicado ya uno poder estar aquí y poder abrirse paso. Regresar a mi país, llevo unos 10 años residiendo en los Estados Ujú. Unidos. Entonces, hace aproximadamente como un año, o sea, no estuve viajando los primeros años mucho. Tuve que visitar mi país a raíz de la muerte de mi padre. Eh, Primeramente estaba enfermo y tuve que ir a mi país ya por esa diligencia ineludible que tenía que visitar ya a mi padre en sus últimos momentos. Pero no eran muy recurrentes mis visitas a la República Dominicana. Eh, ya me he quedado aquí básicamente con el ajetreo de cada día, con la vida que los que vivimos aquí en los Ujú. Estados Unidos sabemos cómo se lleva el día a día en esta nación. Entiendo, entiendo perfectamente. Y Fernando, bueno, hablando ya de otra cosa, durante varios años pasaste como asesor cultural, obviamente tuviste que estar rodeado de libros, ¿no? De la difusora cultural, pero también viviste gran parte de tu vida inmerso dentro del comercio y las ventas. Ahora yo te pregunto, ¿hubo algún momento en específico, algo muy particular que te hiciera decir, ya no quiero estarme dedicando a esto de la difusión, ya no quiero dedicarme solo a las ventas, sino que ahora necesito contar mis historias? ¿Cuál fue ese momento específico? Bueno, yo creo que cada etapa se fue dando eh, sistemáticamente, fue avanzando sin yo requerirlo. El tiempo de yo trabajar en difusora cultural, como promotor cultural, y tenía que estar viajando a algunos pueblos, específicamente de la región norte de la República Okey. Dominicana, donde residí algunos años allí en Santiago. Este, eh, Me permitió, como tú dijiste, ponerme en contacto con los libros, poder no solamente vender, asesorar a las personas, poder también leer aquel material que estaba disponible para mí, sino también que me fortaleció para yo poder aumentar mi conocimiento y poder crear mi propio criterio y mis propias convicciones. Ya pasado el tiempo, por temas circunstanciales, me muevo a lo que son las Ajá. ventas, que seguía más o menos en la misma área, lo único que ya dejé entonces de ser asesor cultural y vender libros, enciclopedias, ese tipo de material, y tuve que irme al comercio eh, del tema de Ujú. comestible y ese tipo de cosas. Ya, ya después, entonces ya paso a trabajar lo que es como investigador privado en una agencia y por mucho tiempo, ya luego al final cuando yo llego a trabajar directamente en mi propia agencia de investigaciones. Fíjate, es lo que se me hace muy interesante de tu vida. Y una cosa pareciera no tener
que ver con la otra, ¿no? Pasas de ser promotor cultural, pasas a ser un investigador, eres un escritor ahora, y bueno, dentro de esta trayectoria en la investigación criminalística y análisis de riesgos en zonas complejas como Haití, Cuba, Venezuela, eso realmente a mí se me hace impresionante. Y yo lo que te quiero preguntar es cómo influyó ese ojo de investigador y tu experiencia en el Caribe real al momento de construir la tensión y los peligros que enfrentan los personajes de tu libro, la Odisea en el Mar Caribe. Vale. Mira, para mí cada caso yo lo corroboraba como con una historia. Okay. Cada persona que iba a mi oficina y presentaba su propio caso de la vida real era una historia, una trama. Teníamos que darle seguimiento desde el principio hasta que lográramos los objetivos. Entonces influyó de manera muy profunda, caló muy profundamente en mí cada historia, cada informe que yo tenía que realizar. Esto fue forjando en mí más fuertemente el hábito de escribir. La escritura, cuando yo estoy en el tema de sumergirme en el tema del informe, para yo poder escribir básicamente como una historia al cliente, eso me fue abriendo una explosión de creatividad enorme para yo poder entrar en el mundo de la literatura. Una cosa importante es que cuando yo llego a Estados Unidos, yo todavía seguía siendo un investigador. Trabajaba para importantes grupos de aseguranzas de los Estados Unidos como analista de riesgo y se me dio la oportunidad de poder convertirme en investigador en los Estados Unidos y poder seguir trabajando en mi área. Geográficamente hablamos específicamente del Caribe, todo lo que tiene que ver con Cuba, Dominicana, Puerto Rico, Haití y otras pequeñas islas de las Antillas menores. Pero este trabajo de investigaciones es muy cansón porque son muchas horas de vigilancia extenuante, no solamente en el tema físico, sino también en el tema cognitivo, el pensamiento. Tiene uno que estar muy furtivamente arraigado y pensando constantemente en los casos. Duerme, es como los personajes de una novela. Cuando tú duermes, a veces te duermes con los personajes. Los personajes te despiertan. Entonces, cuando yo me iba a la cama, me iba con ese problema de ese caso que tal o cual persona me había dejado. Y entonces yo tenía que irme con este caso en la cabeza, a ver qué era lo que iba a pasar mañana, cómo iba yo a resolver este tema, este nudo que tenía, esta maraña de situación para poder darle una solución al cliente. Algo importante es que ya cuando llegué a Estados Unidos no quería tener ya los problemas de otros para mí. O sea, ya no quería ser investigador. Pero entonces se apoderó de mí la escritura, la literatura, y entonces de ahí nace ese poder, ese deseo, esa creatividad enorme de poder ser escritor y poder mostrar también mi historia al mundo. Porque parte de la historia que contiene Odisea en el Mar Caribe es parte del diario vivir de muchos dominicanos, de muchos latinos americanos que tienen que emigrar, cada quien bajo su circunstancia, por persecución, por falta de oportunidad. Y mucha gente yo creo que lo hace por aventura. Yo creo que los personajes protagonistas y también los antagonistas de la Odisea en el Mar Caribe tenían mucho deseo de progreso, pero también estaban ávidos de aventura. Entiendo. Desafortunadamente la realidad que vivimos pues en la América Latina, ¿no? Nos lleva, nos arrastra a tener que buscar nuevas oportunidades, como tú lo acabas de decir. Algunos, bueno, todos tenemos diferentes situaciones en la vida que a lo mejor nos lleva a tomar ese tipo de decisiones, de alejarnos de nuestra tierra, de estar en otros lugares para poder seguir teniendo una vida mejor. Y bueno,
yo te quiero decir algo. En la sinopsis de tu libro, Odisea en el Mar Caribe, se menciona que el mar es un protagonista ubicuo. Para muchos, precisamente, el mar es sinónimo de vacaciones, pero para otros es una barrera o incluso puede ser un cementerio, Fernando. Sabemos que es un lugar, es un espacio, el mar abierto, donde muchas vidas se pierden. Y para el caso tuyo, habiendo nacido en Barahona y vivido el desarraigo de dejar a tu país a los 45 años, ¿qué representa el mar Caribe para ti personalmente? ¿Un puente de esperanza o un obstáculo insalvable? Yo soy una persona que en Barahona, mi ciudad natal, eh, el mar siempre me quedó a 13, 14 minutos de mi Cerquitita. casa. O sea, una ciudad marítima, entonces siempre estaba en contacto con el azul del mar. Cuando yo iba a dejar la República Dominicana, eh, donde yo residía estaba frente al mar, y ya a días de yo dejar el país, yo dije, voy a abandonar mi mar azul. Vale la pena, porque ya quizá donde viva no voy a tener ese Claro. espacio. Para mí el mar representa un abanico de oportunidades y de desafíos. Por ejemplo, un pescador puede encontrar el sustento de su familia en el mar. Una persona que puede tener estrés o una persona que está buscando un pasatiempo puede encontrarlo en el mar a través de la pesca, a través de nadar. Pero también es un lugar donde se han librado grandes batallas bélicas entre naciones. Es un lugar donde ha habido grandes naufragios. Y el mar, con su nobleza a veces y con su bravosidad de vez en cuando, puede ser impecable, implacable, y puede jugarnos una mala pasada. Creo que el mar es podríamos decir que como una caja de Pandora, porque el que se embarca nunca sabe al final qué va a suceder, si va a regresar o no va a regresar. Aún con todos los mecanismos modernos de la tecnología, de la navegación, no hay tantas garantías. Recientemente hemos visto cómo cruceros que poseen la tecnología más moderna de punta del mundo han tenido problemas y han zozobrado, porque el mar es implacable y impredecible. Pero es una aventura que muchos se arriesgan a tomar. Definitivamente. Y bueno, hoy en día escuchamos cifras de inmigración en las noticias constantemente, pero tu novela se enfoca en personajes que se enamoran y maduran en el proceso. Yo quiero preguntarte, ¿fue tu intención principal humanizar la crisis migratoria para que el lector vea personas con sueños en lugar de solo números en una frontera? Bueno, mi idea inicialmente era mostrar el problema migratorio es real. Es una situación real que los países deben confrontar, tomar en cuenta de manera muy seria, porque ¿de dónde nace la migración? Es un problema socioeconómico, es un problema, de mi punto de vista, es un problema de corrupción, es un problema de falta de oportunidades que los países, mayormente latinoamericanos y africanos, sufren, porque tenemos una corrupción. Latinoamérica es un país rico, con inmensas riquezas naturales y grandes desarrollos. Vemos cómo grandes urbes en todos los países se han levantado, pero todavía hay una diferencia tremenda, una desigualdad social abrumadora. Entonces creo que de mí nace esa preocupación de yo ver la falta de empatía de nuestros políticos, de las personas que dirigen las naciones, que no le ponen asunto. En teoría, hacemos una fachada, le damos como una pinturita frente a la fachada, pero no tomamos el caso en serio. Entonces, para mí fue algo humano,
algo que yo quería colaborar para aportar mi, mi parte sobre este tema, porque al yo vivir en Estados Unidos, yo puedo ver, las personas se arriesgan a venir a través de la frontera sur de Estados Unidos, se arriesgan a través del Mar Caribe. Incluso hay personas que han llegado a Estados Unidos en el compartimiento de los neumáticos de un avión. Sí, 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 he visto. Entonces todo eso te toca la fibra sensible de tu alma. Pero no tan solo tú tienes que recorrer ese trayecto tan peligroso. Lo duro es cuando tú llegas aquí, que tienes que enfrentarte con la realidad. Puedes tener ciertas oportunidades, pero la falta de tus seres queridos, la falta de tu cultura, de tu ciudad, de tu identidad, todo se te viene abajo. Entonces de ahí nace que se involucren los personajes eh, que pasan muchas peripecias, porque llegan a una isla donde encuentran allí un chamán. Dicho sea de paso, el chamán es un personaje noble de nuestros pueblos y del mundo, pero como en todas las profesiones siempre aparecen bandidos. Encontraron un chamán allí que se la puso difícil, y ahí muestra ese nudo de ese problema en una isla de las Bahamas, cómo cuando tú emigras, cómo tú puedes encontrar problemas. La vida no te la va a poner fácil. Claro que si eres una persona que tiene un norte bien definido, va a encontrar el propósito y va a encontrar la manera de mantenerte a flote. Oye, ahorita que te estoy escuchando, Fernando, estoy recordando un gran amigo, también escritor, el maestro Ignacio León Lara. Fíjate que él hizo precisamente un trabajo de investigación sobre la migración, tanto en Europa como aquí para nosotros en México, la migración hacia Estados Unidos. Es diferente, las condiciones son distintas, ustedes tienen que cruzar el mar. Para el caso de los mexicanos que se van a Estados Unidos, tienen que cruzar el desierto o el río Bravo, y bueno, son experiencias que exponen su vida de alguna u otra manera. Él escribió un libro llamado ¿Por qué no me voy para el norte? Así se llama el libro, y digamos que es una novela dividida en diferentes cuentos, en diferentes historias, en las que el hilo conductor es un pollero, que es la persona que te pasa al otro lado, ¿no? Y la intención de hacer su libro, Fernando, más que nada era para quien lo leyera y en algún momento había pasado por su cabeza querer irse a Estados Unidos a vivir el sueño americano, pues mejor que desistiera, independientemente de la situación compleja que pudiera estar viviendo acá, la situación económica, digámoslo así. El hecho de irse expone su vida, puede dejar desamparada a su familia, pueden ocurrir muchas cosas que no se esperan. Tú, Fernando, Odisea en el Mar Caribe, ¿es un libro también para hacer conciencia en aquellos que han pensado en irse de tu tierra a Estados Unidos? Por supuesto, por supuesto. Sí, específicamente cuando la historia comienza, que comienza a raíz de una revolución, una invasión en el 1965, que los Estados Unidos invadió República Dominicana en varias ocasiones, y en el 1965 invade, y a raíz de esa revolución es que nuestros protagonistas deciden irse huyendo de la revolución, pero también la parte de cuando ellos deciden dejar el país es una advertencia. La pareja en un momento determinado dialoga. Tenemos todo lo que necesitamos aquí. No somos ricos, pero vivimos felices. Entonces, la parte inicial del libro te narra lo importante que tiene que hacer, todo lo necesario para permanecer en el país. Yo vuelvo y reitero, yo nunca quise venir para Estados Unidos. Vine a raíz de un tema personal que ya era ineludible y tenía que responder. Pero uno arriesgarse a dejar su patria y todo lo que uno ha vivido, y más específicamente cuando tú tienes cierta edad. Ya yo tenía 45 años cuando arribé aquí a Estados Unidos. Para las personas más jóvenes se le hace un poco más fácil. No tienen tanto arraigo como uno que ha vivido tanto. Pero sí, el libro es una advertencia de que es mejor tratarlo todo en nuestro país.
aún haya tantas dificultades, es mejor tratarlo en nuestro país. Yo he sido testigo de, de las dos voces, el Caribe y la parte de México, porque estuve por un tiempo trabajando por la zona de McAllen. Allí está la frontera con Texas, con México, y yo podía ver cómo los polleros o los coyotes, le dicen en algunas ocasiones. También. Yo estaba conduciendo en esta avenida que une Far con Álamo y todas esas ciudades de McAllen, Misión, cómo estaban en una persecución terrible, huyéndole los coyotes, los polleros, a los policías, a los Border Patrol, le estaban huyendo y en ocasiones se chocaban, se precipitaban contra postes de luz, se introducían dentro de casa donde habían personas durmiendo. Llegué a ver por mí mismo cómo cuando el vehículo impactaba, cómo salían todos estos migrantes corriendo despavoridos y la guardia de la frontera detrás de ellos. Es un panorama sombrío, difícil, que yo creo que hay que estar en los zapatos del migrante para poder saber qué se siente, la adrenalina, la esperanza, el deseo de una mejor vida para sus seres queridos. Eso precisamente, estar en sus zapatos para saber qué lo llevó a poner en riesgo su integridad, su vida y, por supuesto, poner en riesgo su familia al dejarlos y retirarse del hogar durante muchos años quizá. Ya para cerrar, Fernando, porque ya el tiempo se nos vino encima, yo quisiera preguntarte, ¿qué sientes que te ofrece la literatura que no pudiste encontrar en 15 años como director de operaciones de detectives? Bueno, la literatura me ofrece paz, tranquilidad, me permite convertirme en un creador. No voy a decir un dios o un semidios, pero me permite convertirme en un creador, porque el escritor es un creador, puede crear mundos, puede torcer mundo, enderezar mundo y desde la escritura proclamar sus verdades. Y muy especialmente lo que siempre me mantiene activo sobre la escritura es que podemos impactar positivamente en nuestro mundo tan convulso. Ok, Fernando, pues ha sido un placer enorme tenerte con nosotros en esta primera feria virtual de autores. Y ya quisiera que nos dijeras ya para despedirnos, ¿dónde podemos encontrar Odisea en el Mar Caribe? ¿Dónde podemos adquirirla? Odisea en el Mar Caribe está disponible en Amazon Kindle. Igual está disponible en Apple Books, Barnes & Noble. Hay unas otras 15 plataformas digitales en la cual está disponible. En todo Perú está disponible también el libro físico a través de mis redes sociales, Fernando Castillo Ranfer. Ahí pueden entrar y van a encontrar los contactos para poder ordenarlo, y puede llegar a todo Perú a través de Chalú. Muy bien, de acuerdo, pues ahí ya tienen nuestro público, ya escucharon dónde pueden adquirir los libros, tanto en su versión digital como en la versión física. Y si es el contacto directamente contigo, supongo que lo mandas firmado, dedicado. Por supuesto, mi estimado. Eso se me hace excelente. Pues Fernando, ha sido un placer poder platicar contigo, qué gusto haberte conocido y espero que pronto tengamos la oportunidad de volvernos a encontrar en cualquiera de los espacios que ofrece el mundo de Cuéntame un libro. El gusto ha sido mío, un placer. Que estés muy bien, te mando un abrazo fuerte. Igualmente. Hasta pronto.